Hola, profe. ¿Cómo andás? Hola, Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, profe? ¿Cómo andan? Bien, Bien, profe. profe. Bueno, me alegro. Si no me equivoco, la última clase la de hoy, ¿no? Sí, profe, la última clase. Estamos cerrando. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Ya tardes. vienen Hola, los profe. nervios. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. ¿Cómo anda, Paula? Tanto tiempo. Bien, bien. Contenta, contenta. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Hola, buenas tardes. Hola, Nadia, ¿cómo le va? Bien, profe, ¿usted cómo está? Gracias. Estoy terminando de admitir a los compañeros, ¿sí? En un segundo ya comenzamos. ¿Saben? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Lorena, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profe? ¿Usted? Bien, todo bien, gracias. Hola, Giselle, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? Perdón, salí recién, tuve que entrar a las mujeres. Me apareció Bien. la opción, vio esa de que están grabando y en vez de poner aceptar puse rechazar y se me salió. Ah, por eso saliste Viste, otra vez. a mí también me pasa eso a veces. Lo aprieto Sí, mal toco y así sin sale mirar esto. y salgo. Sí, lo vi que salieron de varias personas que las había aceptado, salieron y volvieron a entrar. Bueno, estamos grabando, ya sabemos, para que quede la constancia de la clase. Hoy es nuestra, bueno, un segundito que lo visto José González. Hoy es la última clase de la materia, porque es una materia cuatrimestral, así que la última clase del cuatrimestre y la última clase del año correspondiente a esta materia. Cada vez le queda menos para poder recibirse, si Dios quiere, ¿sí? Así que bueno, vamos a proceder a llevar un repaso previo al examen final, ¿sí? Que el primer llamado es el 14 del 7, si no me equivoco, ¿no? Sí, Sí, profe. el 14. 14, el 14. Bueno, por suerte, después de tanto desorden, se pudo arreglar todo, ¿sí? Se pudieron acomodar las personas que se postulan, así que bueno. Vamos a charlar antes de comenzar con el Power, con la exposición. Vamos a charlar de cómo vamos a hacer, ¿sí? El día del final. Básicamente, acuérdense, va a ser en grupo, ¿sí? Como fueron exponiendo, ¿sí? En el orden de exposición que fueron presentando. Y después tienen la libertad o de exponer muy brevemente algún tema de los que se vieron durante el cuatrimestre. Obviamente las leyes de enfermería no las vamos a ver hoy en la clase de repaso. ¿Por qué? Porque están contempladas en los trabajos prácticos que ustedes presentaron, ¿sí? Que es justamente lo que ustedes van a defender, ¿sí? Van a hacer una exposición como la que hicieron en las clases pasadas en referencia a los mismos. Y después, si quieren, lo que pueden hacer es preparar algún tema de los otros que vamos a desarrollar hoy, o directamente yo les puedo hacer alguna pregunta, así en general, ¿sí? Ahora yo voy a hacer hincapié para que tengan en cuenta los temas que vamos a desarrollar, ¿sí? Ese día, ¿sí? Vamos a hacer algunos cambios. ¿En qué sentido? Hay algunos temas que son un poco muy detallistas, digamos, en la relación, por ejemplo, cuando habíamos hablado de lo que era la ética y su relación con la ciencia, ¿sí? Lo que vamos a nombrar ahí es la aparición de la bioética, ¿sí? Pero no nos vamos a detener a hacer hincapié, ¿sí? Tan minuciosamente como lo habíamos hecho en las clases que desarrollamos durante el cuatrimestre. Bueno, voy a compartir pantalla, ¿saben? Así arrancamos. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Se ve el Power?
Está compartiendo todavía. Ahí sí, ahora sí. Muy bien, muy bien, perfecto. Vamos a achicar, a ver si podemos ver. A ver si lo podemos. Esperen que voy a dar pantalla completa si arrancamos. ¿Sí? Escúchame una cosa. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, una sugerencia. Tengan virome y cuaderno o lápiz y papel, que yo voy a hacer hincapié, ¿sí? A medida que vaya desarrollando el PowerPoint, voy a hacer hincapié en los temas que principalmente vamos a abordar en el final, aparte del que les corresponde por el trabajo práctico. ¿Estamos? Sí, porque no vamos a ver todo, porque pues son muchas personas que tienen que rendir y desarrollar todo. En el poco tiempo que tenemos es imposible, pero vamos a abordar los temas principales que hay en el programa, ¿sí? Que se encuentran en esta clase de repaso que tenemos hoy. ¿Estamos? Así que les recomiendo tener a mano virome, cuaderno, lápiz y papel para que vayan haciendo algunas anotaciones. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, se ve la pantalla completa ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, habíamos hablado allá cuando arrancamos el cuatrimestre, por los primeros días de marzo, promediando la segunda quincena de marzo, nos habíamos preguntado, ¿sí? ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de ética? Y primordialmente, ¿qué decíamos? Primordialmente y básicamente decíamos que la ética, ¿sí?, se relaciona fundamentalmente con el estudio de los valores morales, ¿sí?, que guían el comportamiento de cualquier ser humano en cualquier sociedad. Básicamente tenemos que saber eso, ¿sí? Tema a desarrollar, por eso, ahora agarro la lapicera y anoto. Tema a desarrollar, definición y concepto de ética. Ese es un tema que puede tocar en el final, ¿sí? Habíamos hablado también que era un conjunto de conocimientos que se ocupaba que derivaban de la investigación de la conducta humana y trataba de explicar de manera racional las reglas morales. Básicamente, qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto, ¿sí? Qué se considera bueno, qué se considera malo. De la ética, con el devenir de los años y con el paso del tiempo, ¿sí?, ¿qué viene? Como resultado de ponerle un stop o ponerle un parate, por decirlo de una forma, un límite a las ciencias que se dedican al estudio de la vida, ¿sí? A la biología, a la medicina. ¿Qué surge? De ahí surge el concepto de bioética, ¿se acuerdan? ¿Sí? La bioética no es ni más ni menos que la ciencia, ¿sí? La bioética es la ciencia que estudia, ¿sí?, y establece los deberes y obligaciones de las ciencias que se ocupan del estudio de la vida, básicamente de la biología. Por eso, ahora les recomiendo, anoten también definición de bioética, concepto de bioética, ¿sí? Otro tema que va a entrar en el... Profe, ¿puede repetir, por favor, que se me corta porque no tengo internet y estoy con los datos móviles? Si ¿Qué lo quiere que repite, le por fin. repita, Soledad? Dígame de todo lo que... Dijo concepto de bioética y no sé qué más. Concepto de bioética, definición de bioética, ¿con qué la relacionábamos? ¿Sí? Acuérdense que la bioética la relacionábamos con los deberes y obligaciones, ¿sí?, de las ciencias que se ocupan del estudio de la vida. Por ejemplo, la medicina, ¿sí?, la biología, la enfermería también entra en juego en la bioética. Acuérdense, continuando con lo que nos referimos a la ética, ¿sí?, el fundamento básico de la norma ética es el valor, ¿sí? No el valor impuesto. Habíamos hablado
que la reflexión ética era propia de la persona, ¿sí? Es como un autoexamen de conciencia, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Lo moral, Estela, ya que me contestó usted, lo moral tiene que ver más con las reglas impuestas, ¿sí? Con las reglas, acuérdense que habíamos hablado que la moral, los valores morales, se transmiten de generación a generación y van evolucionando a través del tiempo. Y hay ciertos valores morales que no son los mismos en todas las sociedades, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos un paralelismo con lo que son los países árabes, en los países árabes hay matrimonios múltiples. Un hombre puede llegar a tener, no sé, por decir un número, 10 esposas, por decirlo de una forma. Eso es la poligamia, claramente, por definición, ¿no? Y en nuestra sociedad, ¿sí? Es la monogamia, donde la pareja está conformada por 2 personas únicamente, no se permiten matrimonios múltiples, ¿sí? Si uno se pone a analizar, ¿sí? La norma moral cambia de sociedad en sociedad, ¿sí? Por eso les cito este ejemplo, para que se den cuenta, ¿sí? Otras cosas son otros valores morales a tener en cuenta que nosotros vemos mal, o no sé si los vemos mal, o están desaprobados según nuestra sociedad, son las costumbres, ¿sí? Que se contemplan en el Medio Oriente en relación a los derechos de la mujer, ¿sí? Donde la mujer en Medio Oriente, ¿sí? En países árabes, debe pedir permiso para salir a la calle, ¿sí? Generalmente están bajo la tutela del esposo o del hijo mayor, no pueden responder por sí mismas, ¿sí? Porque es una norma moral, ¿sí? Establecida en ese tipo de sociedad, que no es coincidente con las normas morales presentes en nuestra sociedad, ¿sí? Para que tengamos en Normas cuenta. morales y también sería tipo cultura también, ¿no? Obviamente, Cultura. las normas morales, muy bien Estela, las normas morales están íntimamente ligadas con la cultura de cada país en particular, ¿sí? Como usted claramente lo dice. Un segundito, voy a pasar de diapositiva. Y acá nos situamos básicamente en lo que hablábamos recién, en la definición de moral, ¿sí? Es el hecho real que encontramos en todas las sociedades, como habíamos dicho, se transmiten de generación en generación, evolucionando a través del tiempo, y poseen fuertes y grandes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y otra época histórica en la cual se haya vivido, ¿sí? Hoy en día, y el año pasado, sin ir más lejos, se legalizó, ¿sí? La ley del aborto, que años A hubiera sido visto, y hasta no hace falta irse muy atrás en el tiempo, hasta inclusive antes de esa ley, antes de la aprobación de esa ley, el aborto estaba penado judicialmente, ¿sí? Hoy en día eso ha cambiado. Bueno, hay que ser también muy claro cuando se habla de la ley del aborto, ¿no? Porque el hecho de que Profe, no se exista... lo escucha muy bien, ¿eh? ¿Ahí se Cortamos todo, escucha? profe. ¿Ahí se escucha, Roberto? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahora sí. Bueno, Ahora sí. bueno, que decía que el hecho, hay que ser muy claro cuando se habla de la ley del aborto en particular, ¿sí? Que ya que hagamos un paralelismo y de refirán, podemos referirnos, ¿sí? A los días. Yo también. Ahí volvió el profe. ¿Me escuchan ahora? Ahí está. Sí, ¿Me profe. escuchan? Sí, Sí, profe. ahora sí. Bueno, ahí vuelvo a PowerPoint. Ahí vuelvo al PowerPoint. Quería hacer una aclaración sobre la ley del aborto. Si vamos a hablar de cambios a nivel social, la aprobación de la ley del aborto y de la legalización del aborto, por denominarlo de una forma, es un avance a nivel social.
¿Qué no hay que malinterpretar de la ley? Porque hay ciertos sectores sociales que quieren que el resto de la gente malinterprete ciertos conceptos. El hecho de que haya una ley de legalización del aborto no significa que va a haber abortos en masa, ¿se entiende? Que no toda la sociedad va a salir a abortar. Bueno, hay que ser claro en algo. Y yo nunca hice partidismo político, ni lo voy a hacer en este momento. Pero hay que ser muy claro en algo y escuchar todas las campañas. Hay sectores de la sociedad y medios masivos de comunicación que se ocupan de formar opinión en la población. ¿Sí? Y hay medios masivos de comunicación que lo único que hacen se ocupan de dividirnos. ¿Para qué? Para que nosotros nos peleemos entre nosotros, entre verdes y celestes, ¿sí? O entre celestes y verdes, y ellos sigan haciendo su negocio. ¿Qué cuál es su negocio? Imprimir diarios o salir por la radio, por la televisión, o por lo que fuera, o por internet, y vender sus noticias. ¿Sí? Que haya noticias. Ese es el negocio. Y en el medio, ¿quiénes quedan? En el medio quedamos nosotros. Por eso, ustedes, mis queridos futuros colegas, ¿sí? Que están a poco de recibirse, ustedes que decidieron estudiar, que decidieron cambiar, que tuvieron la posibilidad de agarrar un libro, ¿sí? Que no todos en la vida lo tienen. Por eso, siempre, aquí hay que apelar, que siempre yo se lo digo, aquí hay que apelar siempre al juicio crítico, ¿sí? A la capacidad de reflexión. Por eso, siempre que se hable de cierto o cual tema, hablar con fundamento. No está mal poner la pasión, ¿sí? Al hablar, pero siempre fundamentándolo desde el ámbito que nos compete. ¿Que cuál es? La ciencia. La enfermería básicamente es una ciencia. Y si nosotros esperamos de la sociedad que nos respeten como ciencia, tenemos que nosotros adoptar esa concepción. Porque si no, no le podemos pedir a un tercero que nos respete como tales si nosotros mismos no adoptamos esa propia concepción de ciencia. ¿Sí? Entonces, hay que saber medir y en qué ámbitos podemos opinar de cierta o tal manera. Si estamos en una ronda de mate o entre amigos, podemos debatir de la forma que queramos. ¿Se entiende que vamos? Pero si estamos teniendo una charla, teniendo un encuentro en un medio académico como es este, debemos recurrir a la reflexión, al estudio, ¿sí? Al poder usar un vocabulario acorde. Después, si apagamos la cámara y nos juntamos a tomar un café, a tomar un mate, a fumar un pucho, y bueno, podemos hablar en los términos que querramos, pero ¿qué pasa? No estamos en un ámbito académico, ¿se entiende? Ahí apelo, ¿a qué apelo también con esto? Y todo esto que estamos hablando se relaciona con la ética y con la bioética. Y lo habíamos hablado oportunamente cuando habíamos hablado, ¿se acuerdan? De la capacidad de adaptación del cuidado, de cuando nosotros desarrollamos nuestro cuidado de enfermería, la capacidad de adaptación que nosotros podemos llegar a poner en juego en relación al paciente que nosotros vayamos a cuidar. Por eso, nosotros tenemos todo el contenido temático del cuatrimestre en relación a la ética, a la bioética y a la moral. ¿Pero qué hago con todo eso? ¿Lo estudio para aprobar el cuatrimestre, para aprobar el final y para aprobar la materia y recibirme después de diciembre? ¿O qué uso le doy a todo eso? Si yo no uso únicamente... No, hay que adaptarlo cuando nosotros estemos trabajando en el campo para poder implementar lo que estudiamos. O sea, por ejemplo, si no vamos a hablar de política con un paciente porque no sabemos cuál es, por dar un ejemplo, ¿no? No sabemos cuál es su ideología y no queremos herir susceptibilidades, ni para el paciente, ni para ellos con nosotros, porque pueden tener una opinión, el paciente puede tener una opinión formada en base a lo que nosotros le expresamos, y quizás no es así, es simplemente una opinión. Entonces mejor hay que adaptar todo esto al campo. Claro, eso tiene que ver, todo eso tiene que ver también, ¿se acuerdan? Cuando yo les hablaba de la forma, no solo de hacerlo correcto, hacerlo justo, lo que esté bien, sino hablábamos también, cuando arrancamos ayer el cuatrimestre, con que no solo existía una ética propia de la enfermería, sino yo les había hablado también de una estética.
¿Sí? Ética y estética enfermera. ¿Desde qué punto de vista la estética de enfermería? La estética de de la las formas enfermería, hablaba. desde el punto de vista de las formas en las cuales uno se dirige al paciente, del vocabulario adecuado que utiliza, del tono de voz, ¿sí? De no hacer ademanes, de no prejuzgar, ¿sí? De respetar a lo mejor los tiempos. Si el paciente está descansando y abro la puerta tranquilo, golpeo la puerta despacito, ¿sí? Me presento con respeto. A eso obedece cuando uno habla, no solo que hay una ética propia de la enfermería, sino que hay una estética. Y ahí podemos relacionarlo con ¿qué? Cuando hablamos de la ética de la enfermería, lo podemos relacionar con la ética profesional, ¿sí? Acuérdense que de la ética se desprendía la ética profesional. ¿Y con qué se relacionaba la ética profesional? La ética profesional se relacionaba con los códigos deontológicos, ¿sí? ¿Qué hacen los códigos deontológicos? Los códigos deontológicos son los preceptos, por decirlo de una forma, que guían las conductas, ¿sí?, de los profesionales de la salud. Por ejemplo, en este caso, de los profesionales de enfermería, cuando hablamos del código deontológico, ¿sí?, establecido por el Consejo Internacional de Enfermería, que oportunamente lo desarrollamos durante el cuatrimestre. Voy a compartir pantalla, voy a volver al PowerPoint, ¿saben? Así seguimos con la proyección. ¿Lo están viendo otra vez? ¿Lo tienen en pantalla? Sí, profe, ahí se ve. Ahora Bueno, me alegro. Bueno, a ver cómo seguimos. Habíamos hablado de concepción de ética, habíamos hablado de bioética, acuérdense, anoten también, hablamos de ética profesional, ¿sí? Hablamos de ética y anoten también estética profesional, ¿sí? Propia de la enfermería. ¿Se acuerdan? Sí, es lo que acabamos de nombrar antes. Exacto, yo básicamente lo que les estoy diciendo y lo que me interesa verdaderamente, más que desarrollen el día del final, lo que me interesa es que a futuro lo utilicen en sus vidas profesionales. ¿Sí? En eso estoy haciendo hincapié, para ser más claro y conciso. ¿Estamos? Básicamente, volviendo a lo que es la moral, ¿sí? Anoten también definición de moral, concepto de moral, ¿sí? Por favor. ¿Estamos? Básicamente estas normas... No salió nada, profe. No A salió mí me sale nada. todo entrecortado. No se escuchó nada. entendí que dijo moral, definición de moral. Exacto, la definición de moral y concepto de moral. Exacto. Ahí va. Habíamos hablado también de las relaciones de la ética, ¿sí? ¿Con qué se relacionaba? Con todo lo que venimos nombrando, ¿sí? Con los valores, con la integridad. La ética se relaciona con la moral, con ciertos principios, con la honestidad, con la justicia, responsabilidad. ¿Estamos? ¿Se escuchó? Sí, profe, se Sí, escucha, se profe. escucha. Sí, profe, se escucha. Bueno. Habíamos hablado de la bioética, también habíamos dado la definición, ¿sí? Se ocupa la bioética del estudio multidisciplinario de los problemas creados por el progreso biológico y médico, ¿sí? Y su repercusión en la sociedad y en su sistema de valoración. La bioética había llegado, habíamos dicho hace un momento, cuando arrancamos la exposición de hoy, a ponerle un límite a la medicina, ¿sí? A ponerle un límite a la biología, a ponerle un límite a la experimentación médica, ¿sí? A ponerle un límite a la prolongación de la vida, ¿sí? ¿A costa de qué? Acuérdense que prolongar la vida, más allá de las posibilidades, habíamos hablado oportunamente que se recibía la connotación de encarnizamiento. Habíamos
habíamos hecho la pregunta de si todo era válido en pos de la ciencia, cuando hablamos de bioética. Exacto. Y de ahí arrancábamos. Exacto, exacto. ¿Y qué habíamos hablado, Lorena? Que ¿cómo lo También denominábamos ya cuando dependíamos Tecnología. de O aparatos, sea, la pura biblioteca lo que es pura y exclusivamente? es la biotecnología. Encarnizamiento terapéutico. Ni más ni menos. Ay, ¿Te escuchó? sí, encarnizamiento terapéutico. Sí. Ujú. Cuando. Sí. Que Cuando muchas ya superaba la cuestión de que quisieran que el paciente estuviera bien y tuviera una buena calidad de vida, sino que se encarnizaban solo para prolongar la vida. para tratarlo, para comprobar tratarlo, algo, Claro, para exacto. prolongar la vida, pero todo tiene un límite. Es cuando ya se supera la esfera del humano, ¿no? Por decirlo de una forma. Y pasamos a depender de la tecnología. También podemos hacer referencia a la bioética como la posibilidad de introducir valores, ¿sí?, a la hora de tomar ciertas decisiones médicas, como para poder enfrentar... ¿Cómo? ¿Están retando los perros? Alguien está retando los perros. Bueno, Hola, mi vida. Parece que se le cayó el celu. ¿Alguien me dijo mi vida o saludaron a alguien? No sé. Bueno, continuamos. Habíamos hablado de que la bioética podíamos relacionarlo con la posibilidad de introducir valores a la hora de tomar decisiones médicas, ¿sí?, para enfrentar ciertos cambios tecnológicos y culturales, como habíamos hablado también, como la búsqueda del equilibrio entre el idealismo ético y lo científico, ¿sí?, con todo lo que se relaciona con la ciencia. Recién alguien había nombrado ahí, lo escuché de fondo, cuando hablé de encarnizamiento terapéutico, que dijo con la biotecnología. Es verdad, se relaciona con la biotecnología, ¿sí? La combinación de la biología con la tecnología, es decir, en pos de prolongar la vida, en algunos casos, sin respetar lo que oportunamente vimos y denominamos como el consentimiento informado. ¿Se acuerdan? Otro tema a tener en cuenta, consentimiento Claro, informado. que el paciente decida prolongar su vida o no, o seguir con ese tratamiento. Ok. Tenía Que posibilidad. eso debe ser respetado tanto por la parte médica como por el familiar también. O sea, de alguna de las dos maneras tienen que respetar la decisión del paciente. No quiere ser reanimado, no quiere. Punto. Puede, escúchenme, puede cambiar, ¿eh? Si el paciente ya no está en condiciones de decidir, si el paciente ya no está en condiciones de decidir y la familia quiere que lo reanimen, en algunos casos se respeta la decisión de la familia, ¿sí? Pero si el paciente dejó el consentimiento No informado, sabía eso. Yo pensé que era solamente el consentimiento informado firmado por el paciente, Sí, que se pero en respetaba la algunos decisión del casos- paciente, ¿no? Si Claro, el paciente yo pensé seguía lo mismo por que su Estela. agonía. En algunos casos el médico ¿qué hace? Se guía por sus propias creencias y respeta, como que rompe, ¿sí? Como que rompe informalmente ese consentimiento y se guía por sus propias concepciones o por la propia decisión de los familiares, ¿entiende? ¿Y eso es legal? ¿Eso se puede hacer? Y todo depende después de cómo siga todo ese desarrollo, porque muchas veces, ¿qué pasa? No pasa a una instancia judicial, ¿se entiende? Queda Pero todo ahí en la institución. igualmente, Exactamente. o sea, Básicamente, moralmente está mal. sí, Porque depende bueno, pero si yo firmé un papel para que no me reanimen y de repente abro los ojos y estoy viva y yo firmé un papel para que no me reanimen, o sea, perdón por la expresión, pero se cagaron en mi deseo. básicamente sí, hablando en castellano básico.
¿Sí? Sí, así es. Por eso Tal cual. Es lo mismo que con la donación de órganos. yo le Uno puse... firma para donar los órganos y después la familia decide si los dona o no los dona. O sea, es como para qué firma. Por eso es muy amplia la conceptualización en referencia al tema, ¿se entiende? Hay que entender también que a lo mejor la decisión de la persona en ese momento, ¿sí? Había sido una persona que manifestaba donar sus órganos y su familia en ese momento decide no donarlos y puede haber una instancia legal a lo mejor en la decisión, ¿sí? Pero bueno, hay que entender también que están en una instancia de duelo, ¿sí? La familia, y también es atendible ese reclamo, ¿se entiende? ¿Se escuchó? Cuando hablamos, continuamos, cuando hablábamos de bioética, habíamos hablado de que existían varios dilemas bioéticos, ¿sí? Varios dilemas que podemos conceptualizarlos como temas que entraban en cierta disputa, ¿sí? Ciertas enfermedades, otro dilema bioético es la ecología, como habíamos hablado hace un momento, el final de la vida, las drogas, los trasplantes, la sexualidad, genética, diagnóstico, manipulación genética, ¿sí? La experimentación con animales, y bueno, así podemos estar bastante parte de la tarde nombrando algunos dilemas bioéticos, entre comillas. Interrupción del tratamiento, investigación en humanos, la propia eutanasia, ¿sí? Es un dilema bioético. El ensayamiento terapéutico, la clonación, el aborto en algunos países y todavía en el nuestro, a pesar de que haya una ley, es un tema de discusión y que merece ser discutido. Acuérdense que habíamos visto ciertos principios, ¿sí? Bioéticos. ¿Estamos? Acuérdense que eran 4 los principios bioéticos. Esto también es tema para tener en el final. Ciertos principios bioéticos, acuérdense. El principio de autonomía, ¿sí? Donde el paciente puede decidir por su persona, por sobre sí mismo, y estar de acuerdo o no en cierto tratamiento médico o en cierta terapéutica que quiera desarrollar en relación a él. El principio bioético de beneficencia en relación a la relación redundantemente entre el médico y el paciente, ¿sí? Hacer siempre el bien y no causar daño. El principio de no maleficencia por parte del médico, actuar siempre como corresponde, sin causar daño, ¿sí? Teniendo siempre y respetando los derechos del paciente. Esto también obedece a nuestra parte, a la parte de enfermería. Estos principios bioéticos también deben ser respetados por nosotros, ¿sí? Como profesionales de la salud y como integrantes del equipo multidisciplinario de salud. Y el principio de justicia, ¿cuál era el principio de justicia? El principio ético de justicia, que todos somos iguales y todos poseemos el mismo derecho, ¿sí? Independientemente de nuestra posición económica, de nuestra creencia religiosa, nuestra simpatía política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todos somos iguales ante la ley y todos debemos poseer los mismos derechos a cuando nos referimos al ámbito sanitario, al ámbito de la salud propiamente dicho. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, profe, se escucha bien. Bueno, aquí ya hablamos del consentimiento informado, el cual debe ser voluntario, sin presiones y con la posibilidad de que la persona pueda suspender, ¿sí? esa terapéutica o ese tratamiento que se instaure. Si la persona humana es sujeto de investigación, el consentimiento informado debe ser llevado a cabo por un médico, ¿sí? Por un investigador que sea ajeno a esa investigación donde el paciente está participando. Habíamos hablado también de la deontología, ¿sí?
que la deontología es el tratado de los deberes determinados por la ética. Básicamente, aquí podemos relacionarlo con el código deontológico, ¿sí? Es el tratado de los deberes determinados por la ética, que básicamente establece nuestras obligaciones profesionales en relación con la bondad o la malicia de las acciones que nosotros ejecutamos, ¿sí? Y básicamente se focaliza en el desempeño de la tarea profesional, chicos. Aquí también se pone en juego el secreto profesional. Nosotros no podemos andar por la vida divulgando información privada y perteneciente a los pacientes que atendemos, como si hablásemos del clima, por ejemplo, ¿sí? Debemos ser respetuosos de los derechos del paciente y debemos guardar ese secreto profesional en relación a todo lo que se refiere al complejo sistema de enfermedad o de salud que esté transitando esa persona en ese momento, ¿sí? El sujeto de atención al cual nosotros estemos atendiendo. ¿Estamos? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Sí, Bueno, profe, Sí, profe. aquí volvemos a los principios de la bioética, que no son, los principios de la bioética no son ni más ni menos que los principios de la ética médica, ¿sí? El de autonomía, de no maleficencia, beneficencia y de justicia. Hicimos referencia hace un rato. Y vamos cerrando con esto de la deontología médica, que es el conjunto de principios y reglas éticas que deben guiar la conducta del profesional de la salud. Y son los deberes que impone, ¿sí?, el código deontológico del cual hablamos hace un momento. Habíamos hablado que también existía la ciencia, y la ciencia en un momento, digamos, no permitía ningún tipo de interpelación, ¿sí?, donde era un concepto absoluto de ciencia, y se hablaba de la ciencia separada de la tecnología. Hasta que hoy en día, más llegado a nuestra época, no se puede concebir una ciencia separada de la tecnología, ¿sí? Y se acuñó un término, acuérdense, que se denominaba tecnociencia. Bueno, ¿me escuchan un segundito? Vamos a dejar de compartir pantalla. sí, profe, se lo escucha. Bueno, escuchen un segundito. Vamos a hacer un pequeño descanso. 17:30 entramos otra vez. ¿Les parece bien? ¿Qué hora dijo, profe? 17:30. Ok, profe. Ok. 17:30 Bueno. nos vemos otra vez. Hasta luego.